Cada día aparecen nuevas noticias que aterrorizan a la gente y nos hacen ser pesimistas acerca de la economía y del futuro de nuestras inversiones, cuando realmente nos están engañando. Si estar preocupado por la siguiente crisis o corrección de mercado está afectando realmente a tus decisiones de inversión, estás cometiendo un gran error y un error muy caro. Tal y como dice siempre el gran inversor Peter Lynch, los inversores han perdido mucho más dinero preparándose para las correcciones o tratando de anticiparlas que el que se ha perdido en las propias correcciones. Por ello, en este vídeo voy a mostrarte por qué no tiene sentido ser pesimista, ya que esto te va a costar mucho dinero en el largo plazo. Te daré algunas soluciones y alternativas que puedes aplicar en tu estrategia de inversión y además haremos un experimento en el que intentaremos predecir qué pasará mañana con la economía a partir de las portadas del New York Times. La bolsa ha sido un sitio de creación de riqueza en los últimos años. El S&P 500, índice más importante americano, ha tenido un retorno anual de más del 10% en los últimos 100 años y eso convierte $1 en 14.000, lo cual no está nada mal. Obviamente no todo ha ido bien y hay acciones individuales que han caído muchísimo y han hecho perder mucho dinero a sus inversiones y a sus accionistas, pero por norma general la economía cada vez va mejor, las compañías van creciendo y por lo tanto tienen mayores beneficios. Estos beneficios acaban en los bolsillos de los accionistas y las acciones cada vez poco a poco van subiendo más en bolsa y teniendo una estructura o una tendencia estructural alcista a largo plazo. El retorno anual real de la bolsa, es decir, sin tener en cuenta la inflación, ha sido del 6,4% en Estados Unidos del año 1900 al 2022. Pero, aun viendo este gran retorno y esta tendencia estructural alcista, siguen habiendo muchos inversores que mantienen un pesimismo acerca del futuro de la bolsa y de sus inversiones. En un estudio de 2011 de Cathie, G. and Willis llamado How School Stock Market Believes and Learning, llegan a esta conclusión. Nuestros resultados muestran que las personas que no tienen incentivos para aprender son muy pesimistas sobre los rendimientos del mercado de valores. Y al final los mercados han sido y serán volátiles y nunca van a estar exentos de riesgos. En este estudio concluyen que las probabilidades de pérdidas reales a 30 años vista en los mercados internos son altas para las acciones del 13%, los bonos del 27% y las letras del tesoro del 37%. Aún así, normalmente hemos visto cómo los inversores disciplinados y diversificados han obtenido buenos retornos invirtiendo en bolsa, pero hay muchos inversores preocupados por las noticias y las caídas a corto plazo cuando estas realmente no deberían afectar a su retorno y a su plan financiero a largo plazo. Y es que es muy curioso ver cómo la probabilidad subjetiva de alguien al creer que puede venir un crash o una corrección tiene una correlación negativa, es decir, un movimiento opuesto con la entrada de capital, de flujos de capital en los fondos de inversión. Es decir, que cuando alguien cree que va a venir un crash o una corrección o en general se tiene ese pensamiento, no entra o entra muy poco dinero en los fondos de inversión, cuando esto no debería ser así. En este gráfico podemos ver las diferentes caídas interanuales que ha habido desde los años 80 en el S&P 500. Los puntos rojos representan la máxima caída que hubo ese año, mientras que las barras grises representan cómo acabó ese año. Vemos que a pesar de tener una caída interanual media del 14,3% en 32 de los 43 años, el S&P 500 acabó positivo y con retornos muy buenos. Y después tenemos este índice del sentimiento del consumidor que nos muestra lo optimistas o pesimistas que están los consumidores respecto al mercado y a la economía. Cuanto más abajo está el gráfico, más pesimismo hay, y cuanto más arriba, más optimismo. Lo más interesante de este gráfico es observar cómo los puntos más bajos de pesimismo, como 1975, 1990 o 2008, fueron los mejores momentos para invertir, ya que de media, desde esos puntos, el S&P 500 tuvo el retorno medio los siguientes 12 meses del 24,1%, mientras que invirtiendo en los picos más altos de optimismo, el S&P 500 tan solo obtuvo un 3,5% de media en los siguientes 12 meses. Por ejemplo, hace 6 meses ya os dije y os mostré este gráfico y comenté que era un punto mínimo en el que nos encontramos, por debajo de 1980, y que a partir de ahí ya estaba todo descontado, que todo lo negativo ya estaba en el mercado y que solo podían venir, aunque fueran mínimas, buenas noticias que hicieran que el optimismo empezara a subir y que por lo tanto vinieran más retornos. Por ello, el mensaje aquí o la conclusión es que esa descorrelación que hay entre las entradas de capital y la espera de correcciones o crashes no es racional realmente. Y lo ideal sería que hubiera una correlación positiva, es decir, que cuando el mercado cae y las acciones están más baratas, entre más dinero porque más gente quiera invertir en activos infravalorados que puedan tener un mayor retorno a largo plazo. De hecho, en este gráfico podemos ver los diferentes componentes o variables que hacen que las acciones se muevan a corto y a largo plazo. En el corto plazo, a un año vista, vemos que el 46% está influenciado
definido por el múltiplo. Y el múltiplo es una proxy, una referencia de la psicología de los inversores, que a veces es muy codiciosa y a veces es muy miedosa. Cuando es muy codiciosa se pagan altos múltiplos en bolsa. Cuando es muy pesimista o miedosa se pagan bajos múltiplos. Y claro, como a corto plazo la bolsa está influenciada por el comportamiento inversor, por las noticias y por el caos básicamente, pues este múltiplo tiene mucha influencia. Pero a medida que avanzamos en este gráfico, vemos que a largo plazo lo que realmente importa son los ingresos, los beneficios y la caja que generan las compañías, mientras que el múltiplo o esa psicología inversora solo tiene un 5% de afectación. En esta tabla, aunque no está actualizada, también podemos ver las diferentes correcciones que ha habido desde 1956, todas ellas superiores al 20%, lo cual no es poco. Pero vemos como posteriormente a estas correcciones y a este pesimismo, la bolsa lo siguió haciendo bien los próximos 5 años, obteniendo una media de retorno del 123%. Obviamente pasar una corrección, un crash, una crisis o recesión es duro porque perdemos mucho dinero, pero así es como funciona realmente la bolsa y lo que tenemos que mirar es siempre el largo plazo, porque realmente siempre, cada día aparecerán noticias negativas y catastróficas que son realmente excusas que cada día tiene el mercado para no invertir, cuando realmente a largo plazo el resultado es muy bueno. Y siempre hay que poner perspectiva, como vemos en este gráfico, que va desde 1900 al 2022. La tendencia está clara, aunque obviamente por el camino hay vaivenes y correcciones. Debemos tener en cuenta también que las acciones son el activo que otorga más retorno a largo plazo con una reducida volatilidad. Es cierto que a un año vista, como hemos visto, puede subir un 60% y bajar un 38%, pero lo importante es ver cómo a lo largo del tiempo esta volatilidad se reduce drásticamente. La bolsa a corto plazo se mueve por la psicología inversora. Ya hemos visto que es muy extremista, pasamos del pesimismo al optimismo y se mueve mucho por modas. Un año está de moda invertir en impresoras 3D, después está muy de moda invertir en criptomonedas, después está de moda invertir en acciones tecnológicas, etcétera, etcétera. La cuestión es que los inversores van donde más retorno hay en el corto plazo, cuando realmente esto afecta mucho a sus retornos a largo plazo. Y en este gráfico lo podemos ver. En esta tabla podemos ver el retorno total de diferentes fondos con diferentes estrategias de inversión. Y después también tenemos la columna del retorno que han obtenido los inversores de esos fondos. ¿Por qué hay una diferencia entre el retorno total del fondo y el retorno del inversor? Por lo que estamos diciendo, porque hay muchos inversores que a lo mejor invierten en el sector equity que vemos aquí, que por poner un ejemplo, imaginaros que invierte en Europa, que en ese momento está de moda, pero cuando ya ve que Europa pues no está tan de moda y ahora está de moda Estados Unidos, quita su dinero y se va a otro fondo. Y después vuelve a ver que los flujos de capital vuelven a Europa y se vuelve a Europa. Es decir, hay una gran diferencia entre el retorno total de un fondo y de sus inversores, porque muchos de ellos pues van invirtiendo más cuando el fondo está caro y sube, van desinvirtiendo cuando cae y hay correcciones, y van decidiendo sus estrategias de capital allocation o de asignación de capital en base a sus sentimientos, si es más optimista o si es más pesimista, cuando esto realmente no tiene buenos resultados a largo plazo. Podemos ver que todos los gaps, es decir, la diferencia entre lo que obtienen los fondos y lo que obtiene el inversor de esos fondos, es negativo. Es decir, que el propio fondo en sí obtiene mayor retorno que los propios inversores, destacando el sector equity, que tiene un menos 4,38% de diferencia. Y un ejemplo extremo pero muy bueno para ver este mensaje es este gráfico, que nos muestra la diferencia entre el retorno total de ARK Innovation, el ETF de Cathie Wood que estuvo muy de moda en 2020 porque invertía en compañías sin beneficios, tecnológicas, de innovación, contra el retorno de los inversores de este fondo. Sí que es cierto que ARK Innovation a un año vista, a 3 años vista y hasta 5 años vista no tiene retorno positivo, pero desde su creación en 2014 sí que tiene un retorno positivo, mientras que los inversores, que muchos de ellos empezaron a invertir cuando ya estaba muy de moda y a precios ridículos muy elevados, pues en todos los años y desde 2014 tienen un retorno negativo y hay un gap muy grande entre lo que ha obtenido el fondo realmente y lo que han obtenido los inversores de ese fondo. El pesimismo, como hemos dicho, está muy influenciado por los medios de comunicación, por las noticias. Además, cuando salen estas noticias, la reacción de los inversores es muy asimétrica. Es decir, que cuando una noticia es muy negativa, sí que hay un gran impacto y los mercados pueden caer más, la gente entra en pánico, etc. Pero cuando hay noticias positivas, el efecto, aunque obviamente puede ser positivo, es menor, es plano o algo positivo, pero para nada tiene un mismo efecto que la noticia negativa. Encima, la información que nos ofrecen no es útil, ya que cuando esta está publicada, eso ya se está viendo reflejado en los precios. Por lo tanto, no es información nueva que afecte a los valores fundamentales de los activos. Al final, como digo, no tiene sentido que cuando haya caídas es cuando más pesimismo se muestre o cuando menos inversores haya, cuando menos flujos de capital entren, porque es cuando los precios están más baratos y cuando la expectativa de retorno aumenta para los inversores potenciales.
Por ello, las expectativas subjetivas de retornos de los inversores tienen una correlación negativa o movimiento opuesto con los retornos esperados de la bolsa. Es decir, cuando las expectativas de los inversores son más altas es cuando menos retorno hay, y cuando las perspectivas son más bajas es cuando más retorno va a haber, por ese pesimismo generalizado. Y también es importante destacar que nuestras influencias personales afectan mucho a cómo invertimos, ya que no es lo mismo haber empezado a invertir en 2009 con un mercado alcista los siguientes 15 años que haber estado o empezado a invertir en 2008, en 2020 o imaginaros en el crash de 1929. Este estudio descubrió que las personas que hasta ahora han experimentado bajos rendimientos en el mercado de valores a lo largo de sus vidas reportan una menor disposición a asumir riesgos financieros, tienen menos probabilidades de participar en el mercado de valores, invierten una fracción menor de sus activos líquidos en acciones y son más pesimistas sobre los futuros rendimientos de las acciones. Y esto hace que muchos inversores sean más conservadores de lo normal, y esto haga que no participen del todo en el retorno a largo plazo que tienen los mercados. Así al final muchos se autosabotean a corto plazo a expensas de los resultados a largo. Habiendo analizado esto y como he dicho al principio, ahora pasamos a ver un ejercicio, un experimento, un juego muy divertido que se llama Crystal Ball Challenge, o el juego de la bola de cristal, donde veremos que también podemos invertir con acciones y bonos si conocemos las noticias de la portada del Wall Street Journal con un día de anticipación. En otras palabras, estaríamos en la posición soñada por cualquier inversor porque sabemos o conocemos el futuro, lo que pasará. Por ejemplo, se nos mostrará la portada del Wall Street Journal de un miércoles y podremos tomar una posición larga o corta en el mercado de valores. Y veremos qué ha pasado finalmente al día siguiente. Invertiremos con el índice S&P 500 y con el bono americano a 30 años. Y podremos utilizar un apalancamiento de hasta 50 veces. Empezaremos con un patrimonio inicial de 1 millón y el ejercicio o el juego consiste en 15 días, por lo tanto 15 portadas. Aquí tenemos el juego, os dejaré el link en la descripción, pero ahora vamos a probarlo. Voy a poner mi nombre y mi email. Y aquí os pone las instrucciones, cómo funciona el juego y bueno, lo que ya he explicado con algunos detalles adicionales. Vamos a darle ya a Start. Como veis, aquí empezamos con 1 millón. Y aquí lo que podéis hacer es apalancaros hasta 50, ¿vale? Hasta 50 veces, que serían 50 millones, tanto largo, es decir, a favor del mercado, como en contra, en corto. Y lo mismo se puede hacer con los precios de los bonos, a la alza o a la baja. Recordemos que cuando los tipos de interés bajan, esto tiene una correlación negativa con los precios de los bonos, es decir, si los tipos de interés bajan, los precios de los bonos suben, y al contrario, si los tipos de interés suben, los precios bajan. Pero aquí, para hacerlo más sencillo, simplemente invertiremos en el S&P 500, en la bolsa, en las acciones. Y aquí tenemos la primera portada. Lo que podemos ver aquí, yo lo que voy a hacer es simplemente un poco ver qué pensaría en general la gente al leer estas noticias, ¿vale? No voy a poner a profundizarme, sino simplemente voy a comportarme como un inversor medio. Que ojo, no estoy diciendo que yo sea ni mejor ni peor, simplemente es para tener un poco el consenso general de lo que pensaría la gente. Y bueno, aquí tenemos que los precios de la electricidad han bajado, pues aquí esto sería positivo para el consumidor, pero quizá malo para las compañías, por lo tanto pues puedo leer algo ya negativo para el S&P 500 en concreto, porque estamos invirtiendo en las compañías del S&P 500. Después vemos aquí que algunas compañías están investigándose por algunas estafas en México, por lo tanto es un poco negativo. Y bueno, vemos así un poco en general son noticias para las empresas algo malas. Por lo tanto yo aquí puedo ir y decir, va, yo no me voy a arriesgar mucho, pero me pondré en corto, pues no sé, 2, ¿vale? Por hacerlo, por hacer el trade. Bueno, y finalmente pues hemos acertado porque el S&P 500 tuvo una caída del 1,25%, por lo que hemos pasado de 1 millón a ganar 25.000, 1.025.000. Continuamos, voy a hacer 3 ejemplos y después ya lo haré yo solo para que veáis el resultado final. Bien, vamos con el siguiente. Aquí veis cosas en negro porque estos sí que os podrían dar señales de las cotizaciones y de lo que está pasando con mayor certeza, por eso os lo quitan. Aquí veo que es algo más negativo, caen los precios del petróleo de los futuros. Aquí veo potencial recesión se incrementa, por lo tanto es más negativo. Y bueno, estoy mirando, pero creo que lo más importante es lo de arriba, por lo tanto sería más negativo. Así que volvemos a poner, no sé, un 2. Y vemos que aquí realmente nos hemos equivocado. Mientras que yo había puesto negativo, pues el S&P 500 sube un 2,70%. Por lo que estaríamos perdiendo aquí ya 55.000, estaríamos por debajo del millón. Vamos a hacer esta última y luego seguiré yo solo para que veáis el resultado. Aquí nos hablan del mercado laboral, tema muy común en los diarios y las noticias.
Y bueno, vemos que aquí se está empezando a ralentizar la creación de empleo, pero veo que también los salarios suben, por lo que es un poco mixto, ¿no?, la lectura. Así que bueno, yo me centraría en que el desempleo sigue siendo bastante bajo, así que vamos a ponerlo positivo, por ejemplo. Y vemos que finalmente pues el SP500, me he equivocado, cayó un 1,90%, por lo que vamos en 932. Voy a seguir yo solo y ahora nos vemos. Bueno, y ya he acabado. Había empezado muy mal, la verdad, pero después he ido recuperando. Y bueno, tampoco lo he leído todo, la verdad. He ido haciendo un poco lo que yo creía y lo que pensaba que la gente hubiera puesto, pero me puedo equivocar y también es cuestión un poco de suerte. El mensaje al final es un poco ver aquí que puedes verlo clarísimo y después darte cuenta. Algunas las he visto clarísimas y luego me he dado cuenta que era el signo contrario, o sea que había caído o subido el mercado, lo contrario a lo que yo pensaba. Y es curioso hacer este ejercicio para darte cuenta de que realmente el mercado se mueve a veces de manera incomprensible, ¿no? Y bueno, la verdad es que el resultado ha sido bueno, había llegado a 900.000 o así, ahora luego he recuperado hasta 1.000.000, casi 20.000. Y os dejo el link en la descripción por si queréis probarlo y dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro resultado. A ver si me habéis superado, si lo habéis hecho peor, si habéis quedado muy por encima o muy por debajo. Pero bueno, al final, como alternativas o consejos que yo os puedo dar a nivel personal, es que miréis menos vuestras inversiones y vuestras carteras y os preocupéis menos en general. Se ha demostrado que los traders profesionales que reciben información con poca frecuencia invierten un 33% más en activos de riesgo, obteniendo ganancias un 53% más altas, en comparación con los traders que reciben información con mayor frecuencia. Después, pues hay mucha gente que tiene sus carteras activas y ahí sí que es importante prestarle menos atención, ir a largo plazo. Luego, si es un inversor pasivo que te indexes con un ETF, pues es cierto que no lo miras tanto. Y si hay gente que no hace ni lo uno ni lo otro, pero sabe y tiene conciencia de que tiene que invertir, pero le da miedo este cortoplacismo y cree que no será capaz de hacerlo, pues siempre podéis delegar la gestión de vuestra cartera, en este caso pues en un fondo de inversión o en un asesor financiero que sea profesional y que sea bueno, para así alejarnos de la cartera y reducir la posibilidad de que tengamos más errores en el corto plazo. Una manera muy buena de no cometer estos errores a corto plazo y de automatizar el proceso, sobre todo para los inversores pasivos, es automatizar cada mes un dinero que se va invirtiendo en el mercado, sea el precio que sea, haciendo un DCA que se llama un Dollar Cost Average. Y de esta manera no tienes tú la decisión final, discrecional, de decir, no, hoy voy a poner 400, pero este mes he gastado más, pondré solo 100. Este mes ya no pongo nada, que he tenido muchos gastos. Es algo automatizado, que obviamente lo puedes cambiar, pero te lo pone más difícil. Y eso es una muy buena idea para hacerlo, sobre todo para inversores pasivos. Y por último, como hemos visto, dejar de ver las noticias, o por lo menos contrastar siempre las fuentes de información y no quedarnos con el titular, sino que ir más allá y ver si realmente lo que nos están diciendo es cierto o es mentira. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido y que os haya dado un poco más de perspectiva. Yo os dejo un vídeo aquí que os puede gustar si os ha gustado este. Si os sirve el contenido y queréis apoyar al canal y a la comunidad de inversores que estamos creando entre todos, os podéis suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like, que a mí personalmente me ayuda mucho a seguir con mi trabajo de divulgación financiera. Y sin más, un saludo y un abrazo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.